Bienvenidos un día más a Alice de Braser. Hoy os traemos un nuevo número del coleccionable de Stonebringer. Estamos en racha y en este caso se trata de un elemento de escenografía un poco en el mismo rollo de esos elementos que venían del juego de Underworlds y que tienen uno de los fascículos y la verdad que me gustaron bastante, con ese rollo que tenían a la calzada de los gigantes de Irlanda, pero en este caso es un elemento un poco más sencillo, por no decir simple. Se trata de una fuente rota, abandonada y una pequeña columna con un tesoro. La verdad que este número se me ha quedado un poquito soso, un poquito cojo. Era poca escenografía, la verdad que no sirve quizás como un elemento decorativo del tablero o quizás como un objetivo del campo de batalla, pero más allá de eso o que lo utilice para hacer fotos, la verdad es que no le veía mucho sentido. Así que he decidido hacer algo un poco diferente con él y espero que os guste en este vídeo. Como ya sabéis, cuando pinto escenografía no hay un nivel Battle Ready y un nivel Parade. Vamos a hacerlo directamente, vamos a ir viendo los pasos para pintarlo, vais a ver que es bastante sencillo. Y lo que voy a hacer en este caso es una pieza de escenografía en conjunto con los dos elementos. Voy a ponerle una base y vamos a hacer una zona abandonada de esta fuente. Vais a ver también que utilizo en uno de los momentos el aerógrafo, como hago casi siempre con todos los elementos de escenografía. Puede ser sustituido, os explico cómo en el vídeo, pero si tenéis aerógrafo o estáis pensando en empezar a utilizarlo, os recomiendo que veáis lo que hago, porque es que es súper sencillo y vais a poder todos hacerlo sin ningún problema. Aparte de esto, hay un añadido en el vídeo a lo que a nivel de técnicas o de productos se refiere. Como no quería hacer simplemente un vídeo en el que pinto la pieza de escenografía y ya está, porque iba a durar 5 minutos, es un poco aburrido, os he metido el cómo utilizar un tipo de producto que tiene acá para hacer aguas, un tipo de resina translúcida que tienen ellos. No son las aguas tranquilas, es otro producto que utiliza dos componentes para generarlas y que creo que os va a molar un montón el resultado final. La idea con estas aguas es que mezclándolas con un pigmento del color adecuado nos permite hacer aguas más sucias, menos. Así que yo lo que he hecho es trabajar mucho el fondo de esa fuente que está rota y tiene pinta que abandonada para que parezca que tiene mucho verdín, mucho moho. He jugado también a depositar hojas en el fondo para representar ese paso del tiempo y después con esta resina mezclada con una de las Speed Paint de Army Painter le he dado un tono verdoso para hacer esa sensación de agua que tiene verdín y demás, que creo que ha quedado bastante. No es muy complicado, así que vamos con el vídeo y me decís qué os parece. Para comenzar con este proyecto vamos a utilizar una plancha de PVC como la que estáis viendo por aquí. Vamos a situar estos dos elementos de escenografía en la posición que más nos guste. Vais a ver, bueno, la disposición que he elegido yo. Una vez tengamos una acorde a nuestro gusto, vamos a hacer un marcaje con un lapicero simplemente del contorno de lo que queremos que sea la base que va a conformar este elemento de escenografía. Una vez lo tengamos ya determinado, vamos a recortar y ya estaría nuestra base perfectamente hecha para empezar. Vamos a dar, una vez imprimado todo en blanco hueso de Vallejo, una dilución como la que estáis viendo de esta pintura de Army Painter de Speed Paint, una dilución en contrast medium, que es el que siempre utilizo yo para diluir este tipo de pinturas, en una proporción de 1:8. Vais a ver que es bastante diluida y la idea es que tiña este color sin hacer un marcaje especialmente intenso, porque queremos conservar bastante de ese color hueso tan bonito que nos deja este spray de Vallejo. Vais a ver que vamos a incidir sobre todo en el interior de la fuente, es donde más nos puede interesar que se quede más oscurito, porque vais a ver que a lo largo de los pasos que vamos a ir haciéndole, esa zona va a quedar, sobre todo el suelo, con un tono más sucio para que cuando echemos el efecto agua nos deje esa sensación de un agua estancada y una fuente bastante vieja o con poco mantenimiento. Recordad que tenemos que aplicarlo por todos los elementos. Ya veis que yo no pego hasta el final este elemento de la fuente, así que pintado por separado. Una vez seco, vamos a hacer otra dilución igual de este tono algae green para hacer un poco lo mismo, pero solo vamos a darlo por algunas zonas, ¿de acuerdo? La idea de este verde es jugar a dejar matices de color, un poco de verdín, dar un poco la sensación de que tiene más musgo, más paso del tiempo. En el interior de la fuente, donde se depositaría el agua, es donde vamos a incidir más, porque así nos da mucha más sensación de ese agua sucia depositada, estancada,
que en conjunto con todas las hojas, con todos los efectos que le vamos a dar, nos va a dejar un poco más esa sensación de una fuente que ha tenido una dejadez bastante grande. Como se ve, incluso está rota, así que le va a ir bastante bien. Os recomiendo utilizar pinceles con bastante grosor, de acuerdo, que carguen bien de pintura, porque es importante que no dejéis trazas del pincel. Como os comentaba anteriormente, es este fondo el que más vamos a trabajar. Incluso las paredes del interior de esta fuente la vamos a teñir bastante con esta dilución del Algae Green de Speed Paint, así que aquí no os cortéis. Como veis, no tiene que ser tampoco un tono muy homogéneo, porque al haberlo diluido ya no va a dejar tanta homogeneidad en el trazo. Lo que nos interesa son esas manchas que están dejando, pero bastante más naturales. Si en alguna zona queréis incidir un poquito más, podréis rebajar un poco menos la dilución e incidir en esa zona, pero yo os recomiendo que tampoco estos primeros pasos sean muy fuertes, porque posteriormente, cuando le demos ya algún golpecito de aerógrafo, se marcará más. Si no vais a utilizar el aero, sí que podéis jugar un poco con estos colores sin diluir para hacer esos marcajes, pero yo digo, si vais a animaros con el aerógrafo, tampoco os paséis mucho, porque serán los pasos siguientes donde haremos un marcaje más fuerte de las sombras y los efectos. Vamos a hacer un pincel seco genérico por toda la estructura con Pale Sand, ¿de acuerdo? Este tono de acá nos va a servir como una primera luz que va a definir todos los contornos, aunque le vamos a dar después sombreados, golpes de color con el aerógrafo. Nuestra intención precisamente es que esos tonos que vamos a dar con el aero manchen esta iluminación que estamos haciendo, para que en unas zonas quede más vivo, en otras más oscuras, y jugar con los tonos. Cuando hacemos escenografía es importante, ya que es cierto que aunque le metemos bastante cariño, y vais a ver que esta fuente la trabajo bastante, le hago bastantes cositas, es cierto que al final, por tiempo, no se está hasta el último detalle, no está hasta el último elemento. Entonces es importante jugar con los matices de los colores, los contrastes, los efectos, las sombras, las luces. Es bastante importante aprender a usar, cuando pintamos escenografía, el pincel seco de una manera correcta y el sombreado con lavados utilizados con aerógrafo. Os va a ayudar bastante a quitaros escenografía muy rápido y con un nivel muy alto. Y es ahora cuando cogemos el aerógrafo. Lo que vamos a hacer es directamente, vamos a echar este Algae Green sin diluir, sin nada, en la cazoleta, y lo vamos a ir lanzando con el aerógrafo en las partes que queremos sombrear. Como veis, no hay ningún tipo de técnica, no hay que aprender nada para hacer este uso del aerógrafo. Simplemente lleno la cazoleta con el producto y lo voy echando de donde yo quiero. Por ejemplo, donde estáis viendo ahora mismo, que es donde va luego esa columna de la fuente, es importante que lo sombreemos bastante el contacto en el que irán. Si os dais cuenta, es cuando se ponga ahí el apoyo, donde se supone que habrá incidido bastante más la suciedad al tener una pared. Así que recordad sombrear esa zona. Y en el resto de la fuente es un poco al gusto. Yo os recomiendo que vayáis haciendo sombras en donde se conectan los muros, en las partes bajas, un poco al gusto, pero os digo, el uso del aerógrafo en este caso no tiene ningún tipo de complicación. Si no lo tenéis o no queréis usarlo, como os decía antes, podéis intentar hacer lavados con la Speed Paint sin diluir, o con una dilución un poco menor, e ir aplicándolo en las zonas como estoy haciendo yo con el aerógrafo. Es verdad que el resultado no va a ser tan bueno, pero aún así quedará bueno. Cambiamos de color, vamos a utilizar este Intense Sienna, es una de esas tintas nuevas que ha sacado acá, son un espectáculo, son muy parecidas a las Liquitex, la verdad que el acabado me ha gustado muchísimo, y es igual que en el caso anterior, la echamos en la cazoleta sin ningún tipo de dilución y simplemente la vamos a ir aplicando donde queremos. Ventajas de este tipo de productos, ya sea Speed Paint, Contrast, Express y de estas tintas nuevas de acá respecto a cualquier otro tipo de color en el aerógrafo, que no te van a obturar el aero. Es muy difícil que este producto te lo obture. Hombre, si dejáis la pintura en la cazoleta 4 horas, a lo mejor cuando volváis está obturado, pero ya os digo que es muy difícil, no voy a decir que imposible, pero es muy difícil que se obture, no va a escupir, no va a lanzar puntitos, así que simplemente echamos y a trabajar. Como veis, para mí es el uso más interesante del aerógrafo, el más básico, dentro de que no tengamos ningún tipo de contacto con él y no requiere ningún tipo de habilidad previa ni nada, simplemente echarlo y disfrutar.
Como siempre, recordaros que podéis suscribiros al canal, no solo por la suscripción normal de YouTube, sino también con una suscripción premium, con la que por 1,99 ayudáis al canal, me ayudáis a mí a continuar, a conseguir más materiales, más cositas como las que vais a ver en este vídeo. Aparte de eso, bueno, veréis que si os suscribís, vuestro nombre aparece con un simbolito que va cambiando de color a medida de los meses que van pasando. Tenéis acceso también a una serie de emojis exclusivos que diseñamos para el canal. Y por supuesto, ya sabéis que me gusta nombrar a todos los que os habéis suscrito, como a todos los que voy a dar las gracias a continuación. Así, agradecer su participación premium a Asterio Salas, Tomás Robledo, Álvaro, a Ana Fernández, a Josa Rojo, Valimor, a Rafael Danís, a Carlos Llorens y a Bioboro. Muchas gracias a todos, bienvenidos los nuevos miembros, espero que siga creciendo la comunidad premium. Muchas gracias a todos, a los que veis los vídeos, a todo el mundo, a los que comentáis, a los que me escribís por Instagram, a todos, muchas gracias. Seguimos con el vídeo, que espero que os esté gustando. Vamos a hacer un nuevo pincel seco, en este caso con Ivory, cambiamos un poco el punto. Y este será el último tono que demos ya para delimitar un poco todos los perfiles que tiene el elemento de escenografía. El uso del pincel seco, como siempre os digo, aunque el pincel seco es una de las técnicas que muchas veces empezamos a utilizar cuando estamos entrando en el hobby, requiere aprender a utilizarlo bien, a cuánto se descarga el pincel, a cuánto presión tenemos que hacer con el pincel cuando estamos utilizándolo, qué tipo de pincel es. No vale un pincel viejo, tiene que ser un pincel pensado para pincel seco por el tipo de cerdas que usa, el grosor, tiene que estar en buen estado. Hay pinceles secos cuando ya están destruidos, como todos los pinceles, hay que renovarlos, ¿de acuerdo? Es muy importante el buen estado del pincel seco. Vamos a empezar ya con los detalles en sí mismo de este elemento. Para los huesos vamos a aplicar este tono, vamos a darle una capita a cada uno de los huesos que tiene por todos los lados, dentro del cofre, a lo largo de la fuente, en el interior, etc. Es muy importante que pintemos todos los elementos para que quede bien bonito. Igual, vamos a seguir con los dorados, con este Glittering Loot, ya sabéis, uno de los colores que más vais a poder ver en mis vídeos porque me encanta. Recordad, pintamos todo el interior también del cofre, aunque hay algún libro, alguna calavera que podéis dar otros tonos totalmente diferentes. Vamos a pintar todos esos elementos, esa copa que está tirada cerca, medallones y demás que podáis ver. También es importante que pintemos en lo que es el pebetero, ese símbolo de Sigmar. Vamos a darle una serie de dorados para que además nos va a jugar con más matices de color en lo que es una figura, puede ser un poco monocroma por lo demás, y todos esos simbolitos de Sigmar que hay a lo largo de la fuente, incluso el que está en la zona rota, recordad que hay uno tirado. Vamos a ir con Rudy Fur para pintar esas vasijas, tanto la que está dentro de la fuente rota como la que está entera cerca del cofre. Vamos a pintar toda la zona de madera del cofre con Burnisher Red por todos los lados, el interior y demás. Con Enchanted Steel vamos a pintar todos los refuerzos metálicos que tiene nuestro cofre. Aquí va un poco al gusto, puede quien lo quiera más de cobre, lo quiera más dorado. Yo he utilizado un metálico por partir un poco también esa escala de color que estamos utilizando. Este metálico se va a salir un poquito y así me da un poquito más, pues eso, de variedad cromática. Vamos a pegar con este superglue de acá, este magnet. Vamos a pegar una serie de rocas, estos trocitos de corcho que vende Army Painter y que me gustan mucho utilizar en las peanas porque no aportan peso y una vez pintados parecen piedra real. Entonces son bastante cómodos, simplemente vamos a pegar con superglue. Podéis utilizar acelerador para hacer cianoacrilato para acelerar el proceso y lo decorad un poco la peana. Una vez hayamos hecho esto, vamos a utilizar este dry ground de acá, vamos a aplicarlo por toda la superficie de nuestro elemento de escenografía. Ese borde biselado que le he hecho yo un poco a lo bruto, podéis echar textura si queréis o podéis dejarlo en liso, ¿de acuerdo? Una vez esté seco, pasaremos al siguiente paso. En este siguiente paso lo que vamos a hacer es con Darkwood de Army Painter, vamos a pintar toda la superficie. Suele ser el tono que aplico casi siempre a este background cuando voy a utilizar tonos color tierra en mis miniaturas. Con Tanher vamos a hacer un pincel seco. Yo lo que he hecho para esta peana es utilizar los mismos colores que estoy utilizando en el ejército de los Kruleboyz y en el ejército
de los Stonkas del coleccionable para que empaste un poco con las figuras propias. Si estáis utilizando otro tipo de terreno, bueno, pintadlo acorde a vuestras miniaturas. Y terminamos con un pincel seco de Vampire Flesh. Así es como pinto yo todas las peanas de mis figuras. Luego, en el caso de los Krule Boys, es verdad que les he hecho el efecto de pantano, pero por lo demás es todo exactamente igual. Vamos a pintar cada una de las piedras con este tono, con grafito de AK, para darle un tono gris. Podríamos haberlo pintado del mismo tono que estas fuentes para que pareciera lo mismo, pero he decidido darle un tono diferente. Mientras se va secando, vamos a aplicar este Reddish Field a todas las partes doradas de nuestra figura. Ya sabéis, todos los elementos que hay a lo largo de la fuente, en el pebetero, las monedas, etc. Tened mucho cuidado de no pintar zonas aledañas para no estropear todo el trabajo que hemos hecho en pasos anteriores. Con Vampire Flesh pintad todos los huesos de la figura. Vamos a aplicar un poco de Pure Grim por toda la superficie del cofre para hacer un sombreado general de esta. Y vamos a aplicar este color también en todas las piedras de nuestra figura. Como os digo, las hemos pintado grises. Si queréis pintarlas igual que nuestra mampostería para que parezcan trozos suyos, genial. Y si no, para que se imbriguen en lo que es el terreno. Con Dark Rust vamos a empezar a iluminar esas vasijas, esas dos vasijas, tanto la rota como la que está entera, de nuestro elemento. Aplicad un pincel seco de cork de este tono de acá por las dos vasijas para dejarlas terminadas. Vamos a poner estas hojitas de Green Stuff que me gustan bastante. Vamos a coger, yo utilizo unas tenacillas de precisión, bueno, por colocarlas un poco bien y no engorrar mucho. Vamos a colocarlas por el interior de la fuente para representar esas hojas que han ido puestas en tensión al paso del tiempo al no haber un mantenimiento en la fuente. Una vez esté colocado donde queremos, con una pipeta vamos a pasar por encima un poco de este Gravel and Sand Fixer de acá, que lo que es una especie de, por decirlo de alguna manera, es un pegamento, una cola blanca, pero que es transparente, ¿de acuerdo? Nos lo fija sin chafárnosla. Es un producto bastante bueno cuando queremos hacer este tipo de elementos de escenografía, aunque posteriormente vamos a echar una resina para simular el agua, pero es bueno que las dejemos fijadas. Se va secando con All Gold de AK, vamos a iluminar todos los dorados de nuestra figura. Como veis, en este caso he cambiado respecto a lo que suelo hacer con mis Stonkas Eternal, que le doy un tono de Scale, pero quiero aprovechar este elemento de escenografía, bueno, para enseñaros otros tonos, otros colores que podéis utilizar y que también son muy bonitos. Ya podemos ir viendo cómo va quedando nuestra fuente. La verdad es que el efecto final va a quedar genial. Aplicad un pincel seco con grafito de nuevo por todas las piedras una vez ya se nos haya secado ese lavado que hicimos de Pure Grime. De nuevo, incidir en el correcto uso del pincel seco y el mantenimiento de los pinceles que usamos. Con Palesandt vamos a hacer un pincel seco final de todas estas piedras, dejándolas ya concluidas. Una vez secos los dorados, vamos a hacerles un pincel seco, tampoco hay que ser especialmente finos, en este caso de Peridot Alchemy, pero como veis, un pincel seco bien aplicado nos deja unos perfilados bastante buenos. Aplicárselo en todas las zonas doradas de nuestra figura y vais a ver que van a quedar geniales. Con Hull Red vamos a recuperar un poco el tono más bien de todas las zonas de madera de nuestro cofre. Partes metálicas las vamos a iluminar con Oily Steel. Aquí vamos a ceñirnos simplemente a los perfilados de cada uno de los elementos metálicos que tiene, ¿de acuerdo? Para profundizar en esa sensación del paso del tiempo vamos a utilizar este pigmento líquido de acá que os enseñé en uno de los vídeos, este Dark Earth. Vamos a aplicarlo un poco lo loco, la verdad, en lo que es el cofre. Va a dar la sensación de polvo de tierra y le va a quedar bastante bien. Y vamos a ver un poco el tipo de matojos que podemos utilizar y cómo colocarlos en nuestra figura. Y como veis, estoy utilizando bastantes matojos de diferentes tipos. Os lo he puesto así para que veáis un poco que a mí me gusta mezclar. Puedo decir que casi hay más dinero invertido en esta figura, en matojos, que en la figura en sí misma. La idea es que cuando utilizamos diferentes matojos, da más realismo
al conjunto. Puede haber utilizado incluso también césped electrostático, pero es cierto que como no lo estoy utilizando en las miniaturas individuales, he decidido que quede un poco acorde. Va un poco al gusto, ¿de acuerdo? Yo he metido matojos XL, he metido musgo. En este que estáis viendo ahora mismo he metido incluso plantas de estas de papel, que bueno, como veis, vamos utilizando una superficie curva para darles forma y luego se pegan con superglue y quedan geniales. Incluso con aerógrafo podéis hacer una pasita por encima para homogeneizar tonos. Aplicad un tono de marrón al borde de nuestra peana para que quede concluido lo que es toda esta superficie de la figura y al paso final. Vamos ahora a la parte más interesante, que es la de hacer este efecto agua. Vais a ver que este efecto agua es bastante sencillo de utilizar, pero requiere que tengáis unas precauciones y unas mecánicas. El producto en concreto es este resin water, esta agua que es exactamente una resina, que son dos componentes que al mezclarlos en una cantidad establecida nos va a permitir generar esta resina que al secado, tarda unas 24 horas en secarse, se va a quedar rígida y con el aspecto que queremos. Me ha parecido un producto mucho mejor que las resinas con ultravioleta, que a mí no me acaban de convencer, las aguas tranquilas, tanto de Vallejo de acá, que tampoco, excepto que sean para superficies muy finitas, no me gustan. Estas permiten dar mucho más volumen, que es lo que yo estaba buscando aquí. Es cierto que la fuente no tiene mucho fondo, tendrá una cosita de 3 milímetros o tal, pero ya es suficiente como para que el aguas tranquilas nos pueda dar problemas a veces. ¿Cómo funciona este producto? Muy sencillo. Tiene dos botes, el componente 1 y el componente 2. Viene con dos jeringuillas, una para cada uno de los botes. Hay que mezclarlos en una proporción de 2-1, siendo 2 del bote 1 y 1 del bote 2. Una vez lo tenemos mezclado en una cazoleta que tengamos por ahí, ya hay que mezclarlo, ¿de acuerdo? Podemos echar en ese momento el pigmento, como vais a ver en el vídeo, y ya estaría para utilizar. Recomendaciones, por supuesto, mucho cuidado a la hora de trabajar este tipo de productos, que no haya animales, niños, nada cerca, nada del contacto directo con las manos, utilizad siempre pipetas. Si veis o tenéis un poco de miedo de que seamos un poco torpes, ponemos guantes y lo demás, que al final no estamos trabajando con productos habituales como los acrílicos y demás, no está mal tener precauciones. Vais a ver que es muy sencillo, vamos con ello, el resultado final es espectacular. El paso final va a ser con esta epoxi, con esta resina que estábamos comentando, vamos a hacer una mezcla con Algae Green y cuando ya esté lista con una pipeta lo vamos a ir depositando en el interior de nuestra fuente para hacer esa representación del agua estancada. Es importante que lo hagamos con cuidado, que no nos pasemos, que no manchemos superficies. Por eso con una pipeta, yo he utilizado unas que vende Vallejo, están bastante bien, o las de acá, cualquiera de las dos os van a valer. Vamos a ir depositando esta superficie, esta resina, manejadla con mucho cuidado, no la toquéis con las manos, ¿de acuerdo? Son elementos con los que hay que tener cuidadillo, que no estamos jugando con pintura acrílica. Y la vamos a ir echando en el fondo, ¿de acuerdo? Va a tapar todos los elementos que habíamos pintado, las hojas depositadas y les va a dar muchísimo realismo. Tras 24 horas queda seco y nos da la apariencia de un agua tranquila, estancada, como la he pintado de verde encima y con el fondo que habíamos dado, de un agua sucia. Podéis echar un poquito también en la parte de arriba para darle más realismo. Y antes de que seque, voy a depositar alguna hojita más para dar la sensación de que alguna ha caído y se ha quedado flotando. Entonces, detalles son un poco, bueno, elementos que dan más realismo a nuestro elemento. Y con todo esto queda terminada esta fuente que, como veis, ha dado para bastante más de lo que podría parecer en un principio este fascículo. Y hemos llegado al fin del vídeo de este número de Stonebringer, que ha sido un poquito diferente. Vamos a ver cómo nos ha quedado esta fuente abandonada y me decís qué os parece. Como veis, ha sido muy sencillo. ¿Qué habréis hecho vosotros con ella? ¿La habréis utilizado a lo mejor para peanas de miniaturas más grandes? ¿La habréis puesto un elemento mayor como un objetivo? ¿Habréis utilizado otro tipo de colores, otra paleta? Quizás hubierais preferido no trabajar con agua, sí, más, menos maleza. ¿Qué habéis hecho? Me lo dejáis en los comentarios, que ya sabéis que me gusta leerlo y responderos.
Poco más que añadir, como siempre digo, muchas gracias a todos los que habéis visto los vídeos, a los que comentáis, a los que nos seguís en Instagram, muchas gracias a todos. Sin más, os emplazo al siguiente vídeo, que tratará de posiblemente o Stonebringer o sorpresa, seguramente Stonebringer. Así nos ponemos un poco al día y recortamos, que se habían juntado ahí unos cuantos números que no me llegaban y han llegado, así que guay. Sin más, chicos, ya sabéis, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que lo disfrutéis y si pintáis esta foto me la mandáis por Instagram, ya sabéis, a Liz de Grases, que estaré encantado de verlo. Un abrazo, un beso, todo, nada, lo que queráis. Nos vemos.